Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido a este video en el canal sobre cómo optimizar Windows 10. Bien, creo que todos sufrimos con este problema en el cual cuando queremos jugar o algo, siempre en algunos ciertos juegos o algo se producen tirones. Bien, esto se va en causa de que Windows a veces usa muchos recursos. No, mira, ves por ejemplo, esto me pasa, este es un problema que cada vez que abro parece que el CPU se sube al top 100. Bien, Windows de vez en cuando tiene topes en el CPU. Ahora se ve porque estoy grabando, pero de vez en cuando llega a topes bastante altos, tampoco no exagerando, pero de vez en cuando llega a 30 y esto se debe a todos los procesos que Windows tiene activos, entonces le produce eso. Cuando juegas un juego tranquilamente o navegas Firefox, ahí parece que explota. Bueno, vamos a ver cómo solucionar esos problemas. Lo primero que podemos hacer es ir inicio. Bueno, yo tengo ese menú para ahorrar memoria de RAM. Después lo explicamos descargar. Tenemos que ir acá en ahí, configuraciones, sistema, y bajamos. Y vamos acá, escritorio remoto. Esto, si no vas a usar la PC del teléfono o alguna como explica acá, para usarla de lejos, te recomiendo desactivarlo. Esto va a ahorrar un poquito de CPU, ya que CPU tiene muchísimos procesos abiertos y entre todos esos puede estar esto que están activos. Puede consumir un poquito de memoria, un poquito no, pero sumando todo un montón de procesos que están activos y consumen 1 o 2 megas de RAM, sumando que son bastante, puede llegar a consumir bastante RAM, pero puede liberar si las activas. Bien, siguientes portapapeles, no sé, que copies y después te olvides. Aunque nunca lo usé esto porque básicamente guardo el elemento en el portapapeles, nunca los vi y nunca pude copiar, todo lo que copiaba se perdía, así que esto mejor desactivarlo porque va, va a empezar a consumir RAM para guardar esos procesos y eso después básicamente se borra. Así que al fin y al cabo no sirve. Segundas experiencias compartidas, yo de mi parte no lo uso, pero es para autorizar otras cuentas para que te hagan acciones acá o de otras cosas, para que hagan cosas acá en la compu. Yo de mi parte lo desactivo ya que no sirve. Siguiente es proyectar, esto es para proyectar una pantalla, entre otras cosas acá la PC. Esto no lo puedo tocar, pero si lo pueden tocar desactívenlo. De mi parte no lo uso tampoco. Bien, multitarea. Yo solamente esto cuando apretás esto así. Bueno, lo que pasa es que si vos haces así, yo le pongo solo el escritorio, lo estoy usando. Esto es un consejo porque creo que estaba jugando, hice así, no sé qué más toqué y se me fue el otro escritorio, voló y desapareció. Así que básicamente no podía volver a iniciar el juego porque se cerraron. Bien, sobre esto. Como dice acá, el modo tableta optimiza dispositivos para entrada táctil. Muy importante esto. Si no tenés driver del pad, o sea, el driver del pad se va a mostrar como vas a tener que buscarlo en administrador de dispositivos. Ahí está decir si tiene un driver o no. Si no tenés un driver, esto te recomiendo que lo dejes en siempre y cambiar a siempre. O preguntar antes de cambiar. Mejor. Ya que si no hay un driver, se va a deshabilitar el pad y no va a querer andar. Y después hay que hacer unos quilombitos para que se vuelva para que se vuelva a funcionar y no queremos eso. Bien. Lo siguiente es ir a aplicaciones, ir a inicio, perdón por la PC trabada, y acá desactiva todos los programas que se van a iniciar cuando se enciende el PC. Bien, esto nos va a ayudar mucho, más que nada en los juegos, porque si quizá a veces cerramos las aplicaciones que están acá o que se abren, pero va a ayudar para saber también ciertas aplicaciones como Your Phone, tu hueso, Dios, mi inglés es perfecto. Como esta aplicación, Windows Security Update, son aplicaciones así para que básicamente no van a consumir memoria y recursos del PC. O que la vamos a iniciar después, ¿no? Es mejor dejarlas desactivadas. Así Steam o Epic, total, luego la abres y ya está. Pero lo mejor es desactivada si no consumen recursos y de paso permiten a la PC iniciar más rápidamente. Bien. Luego podemos ir a privacidad. Sería otro tema importante. Windows es como si te espiara con todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Esto aparte de consumir recursos, consume internet. Porque ya que le estás enviando, no sé, entras a
entras a internet, te pones a buscar algo indebido, más 18, y Windows básicamente te va a buscar y va a emitir información de eso y esas cosas. Lo que va a consumir recursos y aparte va a consumir la red, internet. Lo mejor de esto es desactivar todo lo que está acá. Todo, pero todito. Si Windows deja de molestar con sus políticas. Bien. Lo segundo es ir, bajar, ir a aplicaciones y sacar, segundo plano. Acá hay aplicaciones que si no usas nada de lo que tiene Windows, si lo usas solamente para jugar, es mejor desactivar todo. Ya que de nada sirve que todo quede en segundo plano si tenés, por ejemplo, un procesador de 2 núcleos que no ni siquiera tiene los 2 hilos y nada más. No puede mantener mucho. Entonces, lo mejor es activarlo para liberar la carga del proce, pueda funcionar todo correctamente. Bien. Después de esto, acá no hay más nada. Esto después voy a explicar, esto se desactiva. Pero si querés, puedes entrar, desactivar el game bar que va consume memoria, hace andar muy mal los juegos. Lo mejor es activarlo. Después modo de juego, esto depende de cada compu. De mi parte no me ayuda. No hace nada. Al desactivarlo vi una ligera diferencia en el consumo de RAM. Así que de mi parte yo lo desactivaría. Pero depende de cada compu, así que lo mejor es que prueben. Bien. Fuera de esto ya no hay mucho que hacer. Así que vamos al menú. Vamos a escribir servicios. Bien. Acá va a haber una lista grande. Ahora le voy a decir que desactivar y que no. Depende igual de ustedes que usen y que no usen. Bien. Vamos acá. Como les dije de Xbox, lo mejor es activar las configuraciones. Y si no usan Xbox directamente en Windows, pueden desactivar estas 4 cositas. Se va a liberar, como decía, todos los recursos de la compu, ¿no? Bien, el segundo es Windows Search. Esto hace que cuando vayamos acá a equipo o acá directamente, con la barrita esta, la compu tenga precargadas ciertas cosas para que pueda agarrar y buscar ya Windows. Como dice ahí, propiedades, archivos, resultados, email, entre otros contenidos. Esto lo que hace es consumir bastante CPU, bastante no, pero un poco sí. Uy, mirá que hice que me fui. Entonces lo mejor es habilitarlo. Al deshabilitarlo va a producir que cuando busque algo se demore un poco, pero es preferible eso a que la PC ya venga con una sobrecargada con algo que no vas a buscar quizás nunca. Bien. Segundo es el antivirus. Yo recomiendo desactivarlo solo si sabes cómo navegar en internet tranquilamente y no vas a ir a páginas inseguras. Si sabes entrar a páginas medias extrañas, lo mejor es que lo dejes activados. Activado, sí. Bueno, activado porque este también. Bien. El segundo es esto es experiencia que era como la política de privacidad que aguardan y para darte mejores configuraciones y esas cosas. Así que yo en mi parte lo desactivo. Actualización de zona horaria automática. No sirve. Vos podés ir acá tranquilamente y ponerla ahora. O hasta podés ir y configuraciones y ponerlo que se ponga el horario automático. Así que tampoco sirve de mucho. Lo mejor es activarlo. Agente de eventos. Esto es como dice acá. Ejecución de trabajo en segundo plano. Si desactivas ciertas aplicaciones se van a desactivar el segundo plano. Son las aplicaciones de Windows solamente. Si desactivas es mejor. Telefonía. De mi parte no sirve porque yo no uso la notebook como un sistema de llamada. ¿No? Los botones que controlan de telefonía en el equipo. Que yo sepa, esta compu tampoco tiene conexión Ethernet, LAN, nada. Así que de mi parte no sirve. Desactivar. Se puede desactivar tranquilamente. Y este hay que dejarlo activado como dije. Si tenés un driver de casualidad que controle el pad de la notebook para mover el mouse, esto lo desactivas y va a ahorrar. Tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Pero es bien. Si no, si tiene un driver todo se desactiva. Y si no tenés, mejor dejarlo activado para ahorrarte problemas. Sysmain. Este es el mayor problemón de Windows. Lo que eso, mantiene y mejora el rendimiento del sistema a lo largo del tiempo. Lo que hace esto es cuando... Es esto. Es cuando entras y ves que el CPU de la nada está al 100. O de la nada tiene picos, está siempre al 100. Bueno, causa de problema es esto, Sysmain. Sysmain es lo que causa que el Windows esté petadísimo. Así que si lo desactivas vas a tener una buena mejora de rendimiento. Bien, entre otras cosas. Esto creo que es para colocar... Parece que
privadas. Bueno, no sé mucho, pero yo lo desactivo porque no, de mi parte no sirve. Tampoco vi que algo pase raro en la compu y esas cosas. Captura esto. Sí, mensajes generados para agentes locales, bla bla, formato de redes. Yo lo desactivo porque, como dije, si haces solo no para jugar, mejor desactiva ciertas cosas y vas a tener mejor rendimiento. Esto es para compartir cosas, perfiles, cuentas, eso desactivo. Notificaciones sobre eventos, esto es mejor desactivarlo. La PC ahora procesador y esas mejores cosas. Si hizo esto, es mejor, como dije, si Saja desactivado, lo mejor es que descargues, no, también puedes activar Windows Defender, pero si no sabes navegar así con cuidado, es mejor descargar un antivirus liviano aparte, así tenés una defensa contra cualquier cosa que pueda suceder. Si no, lo mejor es dejarlo activado, así vas cuidando la compu que no se meta ningún virus raro. Registro remoto. Esto es como era otro usuario remoto, como dije, para que modifique las cosas de la compu, lejos y eso. Si no, se desactiva tranquilamente. Bien. Y esto es lo mismo, acceso remoto, área local, extensa, para empresas. Eso se desactiva sin problema. Esto, esto también se puede desactivar. No, no creo que tengas necesidad de compartir puertos. No va a afectar a jugar si querés jugar en LAN, WLAN con un amigo así, a distancia con VPN, no afecta en nada. Anda todo bien. Bien. Esto es autenticado de usuario, eso bobada. Entonces tampoco sirve porque no creo que pongas a compartir la máquina. Bien. Esto, si desactivas esto, administrador de mapas descargados. Si se activa esto, vas a ver que va a haber una diferencia, más que nada en la red. Va a mejorar la velocidad de descarga. Porque por una razón Windows descarga mapas, no sé por qué. Pero en fin, esto va a concurrir una mejora en la velocidad de red. Bueno, eh, Intel Security yo lo desactivo porque no me sirve nada. Fax, a no ser que tengas una máquina de fax o uses fax. Lo mejor es que sea desactivarlo si es que no lo usas. Y esto también. Esto consume internet. No sé para qué. Ni siquiera sé para qué lo hace. Como mismo como el otro mapa. Como el mapa descargados. Entonces lo mejor es que se desactive. Así vas a obtener una mejora en el rendimiento de la internet. Y más que nada la compu no va a dejar nada en segundo plano. Va a hacer una ligera mejora para el procesador. Lo que va a causar que desactivemos todas estas cosas. Esto es para usuarios y aplicaciones virtuales de Microsoft. Yo lo desactivo porque no uso nada de lo que es Microsoft. Bien. Lo que va a hacer todas estas cosas que desactivemos van a ocasionar una mejora en lo que es al inicio de la compu y también al procesador para que no tenga picos o esté. Cuando me refiero a picos, para que no vaya de usarse a 5, de la nada pase a 20, 25 y vuelva a 5, para que no tengas esos picos. Y eso va a mejorar. Lo que rendimiento depende del juego. Lo que nos va a limitar va a ser la GPU. Por ejemplo, en mi caso, una Intel HD. En hacemos una GPU débil, no importa que depende del juego, como dije. Si no, si consume mucha CPU el juego al 100%, puede ser que consigas una mejora de FPS, ya que le liberaste la carga y puede ser que tenga una mejora, o si no. Bueno, en fin, depende, depende del juego, lo estoy repitiendo mucho. Bueno, seguido de esto, si tenés una con, como dije, una Intel Inside, vamos a panel de control gráfico de HD de Intel. Bien, si no vamos a ir a pantalla. Esto no tiene que ver, pero esta ocasión hay una mejora, pero si no, vamos a esto. Cuando vos pones una baja resolución, el sistema va a poner barritas. Acá se ve completo, pero si no tuviera eso, imagínense que esto, esto es negro y se pone así la pantalla. O sea, hay a mitades para que mantenga la resolución nativa, o sea, para que mantenga la resolución de la pantalla. Ah, no muestra esto. Si no es como que mantenga como se ve acá con calidad y no se vean muchos muy mal. Lo primero que hay que hacer es ir a escalar y anular configuración de aplicación. Depende si ustedes quieren o no, es cosa así de cada uno. Bien. Fuera de esto, podemos ir a 3D. Acá hay cosas que hay que desactivar y hay que configurar personalizadamente. Como tengo acá, es mejor
desactivar ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que acá, esto, anti-aliasing, controla lo que es la calidad, por ejemplo, los bordes de así, no sé cuál. Los bordes de cuando estás en los juegos, que hay ciertas veces a lo lejos se ve muy mala, se ven unos ciertos dientes de sierra. Dientes de sierra son cuando se ve esas rayitas y está todo en ultra bajo. Bueno, es eso, controla eso. Y lo mejor cuando tenés una GPU tan débil, lo mejor es desactivarlo porque va a explotar. Bien, desactiva estas cosas. Filtro anisotrópico es para controlar la calidad de texturas. Cuando la textura se ve borrosa, esto lo que va a hacer es que mejore la calidad y no se vea una textura tan mal. Que depende en objetos más que nada y en ciertas cosas. Mejor es dejarlo configurado de la aplicación. Sincronización vertical, configuración de la aplicación. Es mejor dejarlo así, ya que sincronización vertical no va a servir cuando la compu no llega ni siquiera a 60 frames. Bien, vamos a energía. Como corriente es básicamente, si tienen, es el límite máximo. Batería es poner rendimiento máximo. Mayor duración de la batería es para el juego, desactivarlo. Y tecnología de ahorro pantalla, depende si ustedes quieren activarlo o desactivarlo. Yo de mi parte lo desactivo. Bueno, seguido de esto, vamos a salir de acá. Bien, lo siguiente es abrir el PowerShell, ejecutarlo, muestra ahí como administrador. Después de eso es abrir acá. Esto lo voy a dejar después en la línea de descripción. Acá lo voy a mostrar bien. Lo que es esto es... Opa, le tiré a cualquiera. Lo que es esto es para quitar ciertas aplicaciones, activar ciertos servicios de Windows, los cuales van a... simplemente no van a hacer que la notebook ande ligera o la PC, sino van a hacer que consuman muchos recursos. Lo que hace esto es básicamente desactivar esos servicios, ciertas como Windows, ahí se ve el antivirus de Windows, no de Drive, optimizar Windows D, el usuario y esas cosas. Acá hay ciertas cosas que no hay que desactivar, pero lo primero que pueden hacer es hacer una copia de seguridad. Van a configuración, que yo lo tengo acá diferente, donde sea que esté, porque nada razón no me deja escribir acá en Windows, no sé por qué. Algún error me habrá agarrado a mí justo. Si no me falla era acá. Bueno, era ahí. Mejor es hacer una copia de seguridad de Windows. Acá, mira, justo y voy a otro lado. Es ahí, agregar una unidad y ahí puedo hacer una copia de seguridad. Así, si cualquier cosa llega a pasar algo, esto va por la cuenta de cada uno si quieren hacerlo o no. Si no, no hay problemas, lo saltan. De mi parte me funcionó y libró bastante memoria, que después al final voy a mostrar cómo quedó. Bueno, vamos a salir de acá y vamos a PowerShell. Bien, en PowerShell cuando se inicie vamos a escribir estos comandos tal y como lo tengo yo. De mi parte dice usuario, es como, si no, para hacerlo más fácil para ustedes, pueden ir a equipo y se me abre todo. Los drivers de mi pad son malos. Pueden ir aquí y simplemente pueden poner la carpeta aquí nomás. Así no se les complica la vida cuando tengan que... Ahí se los muestro. Vamos a cortar el archivo. Vamos a pasarlo aquí. Bien. Vamos a PowerShell. Puedo mostrar todo el proceso. Vamos a CSD, menos. Va. Bueno, no me deja hacer nada. Por una razón no puedo salir. Me quedé atrapado en la nada en PowerShell. Bueno, lo que quiero decir es hacer así. CSD menos va, como muestra acá, va a hacer esto, va a hacer esto. Después, tenés que escribir CSD, CD y escribir el lugar, por ejemplo. Vamos a abrir otro para mejor mostrarles, porque si no puede ser que no se entienda mucho. Bueno, vamos a poner ejemplo CSD menos menos, CSD menos menos. Bien. Lo pueden poner SLS si no quieren abrir carpetas y ver los nombres cada rato. Lo pueden hacer aquí. Ahí se ve, ¿vio? Ahí se ve el Deployed Windows Use Master. Bueno, ponemos CSD
lo escribimos tal o para ser más fácil, control C, control V. Bien, ya entramos en la carpeta. Lo siguiente que hay que hacer es escribir de nuevo, escribir scripts. Bien. Puesto, vamos. Aquí hay que poner un comando importante, que es esto. Lo voy a dejar en la línea de descripción para que no se haga en la cabeza, como le hice yo. Es escribir este comando. Al escribirlo, vamos a poner sí, S, porque es lo único que hice. Bien, después es buscar otro comando que es este. Lo copiamos y lo pegamos. Bien. Y falta el último, que sería el que está aquí abajo, que es este. Copiamos y lo pegamos. Bien. Después de esto vamos a escribir ls y aquí no van a aparecer la lista de programas. Bien, por ejemplo, queremos activar la telemetría. Ya esto lo puedo quitar. Vamos a escribir punto control HAL, donde está la barrita que es diferente a esta, donde está el símbolo de pregunta. Vamos a poner esta. Bien. Después escribimos el nombre, como ustedes quieran. Copian. Y ahí se va a iniciar el proceso, va a borrar todo y ahí dura lo que dura y ya está. Bien. De mi parte es yo haría telemetry, pues dos puntos, experimental esto. Vas a activar aplicaciones, que ahí se las voy a se va a mostrar ahí. Como pueden ver, es eso. Los soporte de contactos. Esa es la ayuda, el flash, porque no lleva flash. El gaming y el on the drive. Y es lo único que se va a quitar. Después, yo de mi parte desactivo lo que es el Windows Defender, porque no... Ya tengo un poquito de experiencia en navegar y entonces... Pero eso depende, si no sabes, como digo, si no sos mucho navegar por páginas... Lo escribí mal. Si no sos de navegar páginas extrañas, mejor que no desactives. Después de esas cosas se desactiva ahí tranquilamente y ya está. Después hay que reiniciar el PC y se va a notar ahí la diferencia. Bien. Ahora vamos a ir a Firefox. Vamos a escribir. No, vamos a buscar. A ver. ¿Cómo era esto? ¿Cómo había el nombre? Bueno, ahí está. Perdón por eso. Que soy luego haciendo estas cosas. Bien, vamos a ir a esta página. Esto depende de si ustedes quieren. Esto lo que hace es cambiar el menú. Esto reduce entre el 3 o el 4%, libera la RAM. Porque este menú es como el de Windows. Pone menú como Windows 7. No pierde tanto la estética, eso es lo bueno. Pero de última también tienes el menú, si quieres poner ahí, tienes el menú original. Bien. Vamos a bajar. Acá están todos los idiomas, depende de los idiomas que quieras. Si hablas en ruso, hablas en alemán, italiano. Bueno, vamos a bajar el español. De mi parte creo que ya lo tengo bajado, así que le voy a mostrar cómo se instala. Igual no es tan complicado. Bien, vamos a bajar el programa, vamos a instalarlo ya. Esto hay que dejarlo todo activado normal. De mi parte dice cambiar. Bueno, se tendría que haber abierto algo, pero no se abrió. Y ahí solamente va a decir un par de cosas de configuraciones. Lo dejan todo por default, no hay nada importante que tocar y ya está. Esto se configura y luego queda así. Consume menos RAM. Bien. Al hacer todo eso, la computadora va a liberar bastante memoria y CPU, así cuando quiera jugar o algo va a ir bastante bien y no va a andar con micro tirones. Un ejemplo. Y eso es bastante bueno, ya que a nadie le gusta jugar con tirones. Y bueno, eso es todo, chicos. Si les gustó, suscríbanse, denle un like. Le agradezco ya por el apoyo de ver el video. Muchas gracias a todos.